¿Se puede manipular a la gente con un discurso? Por supuesto. ¿Se manipula a la gente con estrategias de comunicación política, con estrategias de partidos políticos, con estrategias de gobiernos? ¿Se hace? Por supuesto que sí. Hoy traigo el tema de la oratoria y para eso he traído al campeón del mundo en oratoria. Hoy tenemos a Alberto García Chaparro. Milei, yo he visto mucha gente criticándolo, mucha gente amándolo. Cierta mayor sobreactuación en el plano de Milei que sobre Trump. Y los periodistas no viven del aire y necesitan publicidad institucional y dependen del poder político. O sea, cuando yo creo en el debate como herramienta útil para despertar el pensamiento crítico es porque creo verdaderamente que es útil. Yo trato de enseñar en debate. Intentamos que le entre a la gente que hace debate en la cabeza. Si una persona de verdad quiere cambiar el mundo, tiene que abrir la puerta, tiene que salir al mundo real, conocer gente y hacer cosas. También decíamos, por ejemplo, nunca digas nunca o siempre. Una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es mentir, ¿no? Que ahora está muy de moda. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Hoy traigo un tema que a mí me parece muy interesante y con el tiempo cada vez va a ser más interesante. Hoy traigo el tema de la oratoria y para eso he traído al campeón del mundo en oratoria. Hoy tenemos a Alberto García Chaparro. ¿Qué tal? Bienvenido, Alberto. Para el que está viendo, ¿por qué debería quedarse a ver el episodio completo? Pues porque le guste o no, recibir consejos para saber comunicar mejor le va a servir. Quiera o no quiera, va a tener que hablar, tanto en el plano personal como el profesional. Así que algo más de lo que sabe seguro que va a tener cuando acabe. Total. Y bueno, ¿quién es Alberto que está aquí sentado, que acaba de decir que es campeón del mundo? ¿Cómo surge todo eso? ¿Quién es? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Pues más allá de campeón del mundo de oratoria este mes de octubre, yo soy un estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales, todavía sigo estudiando, pero paralelamente llevo trabajando 5 años con mi propia empresa, también he estado de autónomo, he estado de asesor de comunicación política en el Senado, trabajando en gabinetes y mientras estudiaba o mientras estudio, pues me dedico básicamente a dar formaciones a individuos, a personas profesionales que necesiten mejorar su oratoria o sobre todo a colegios, instituciones educativas, universidades que quieran sumergirse en el mundo del debate. Wow, increíble. Y porque cuando le comenté a mis amigos, voy a grabar con Alberto, experto en oratoria, muchos decían, ¿pero qué es oratoria? Oratoria es hablar, oratoria es dar discurso, oratoria es negociar. ¿Qué es la oratoria bien definida? Oratoria es muchas cosas y yo sé que es difícil dar una definición, pero te lo resumo en una frase y es tener la habilidad de comunicar bien para convencer a otro. Este tipo de habilidades o este tipo de herramientas te sirven para todo, para lo que tú quieras aplicar. Si estudias derecho te sirve para argumentar jurídicamente, para abogacía, te sirve también cuando eres ingeniero para defender un proyecto, cuando eres médico para hablar con tus pacientes. Al final son herramientas multidisciplinares que te Sí, sirven sí, para sí, sí. todo. Sí, totalmente. Y me surge la gran pregunta que venía pensando, ¿se nace con esta habilidad o se hace esta habilidad? Bueno, es una pregunta que me han hecho mucho y que he ido perfilando, la respuesta porque no Vale. la tenía del todo clara, pero ahora yo creo que sí que la tengo relativamente clara. ¿Todo el mundo puede llegar a ser un 10 de orador y puede ser un orador increíble? ¿Todo el mundo puede llegar a tener la capacidad oratoria de Barack Obama? No, no. Si te digo que sí, pues te estaría mintiendo. Ahora bien, ¿todo el mundo puede ser un orador medio? ¿Puede ser un 7? ¿Un 7 y Claro. medio? Sí, 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 sí. Hay gente que ya de forma natural empieza en el 7 y medio y tiene que recorrer solamente 2 puntos Claro. para llegar al sobresaliente. Y hay personas que, desgraciadamente, pues tienen muchas dificultades y empiezan en un 3 y que pueden acabar perfectamente siendo un 8. Ahora, no todo el mundo puede ser un grandísimo orador y Claro. parecerse a un gran filósofo Sí, sí, griego. sí. Claro, es que muchos, a mí me pasa a veces como, no, Andy, para ti es fácil porque hay carisma o algo. Y digo, a ver, yo creo que esto lo vas entrenando. O sea, que el carisma es bueno, pero también se puede llegar a ese oratoria buena, ¿no? Claro, todo se puede entrenar. Si yo que me dedico a esto, me dedico a formar, me Claro. dedico a enseñar en oratoria, en debate, imagínate si yo te dijera que no se puede enseñar. Todo se puede enseñar y nadie nace sabiendo. Tú puedes nacer con cierta predisposición personal a que te sea más sencillo comunicar, pero no todo el mundo nace sabiendo técnicas que yo enseño en clase. Entonces, por eso se te dé bien de forma natural. Por supuesto que te va a venir fantástico recibir clases de un profesional. Perfecto. Y cuando estaba investigando un poco aquí, me apareció esta frase que me pareció muy buena que decía, hablar bien no es suficiente si no tienes algo importante que decir.
¿Qué opinas tú de esa frase? Pues mira, esto me parece relevante porque ahora mismo se lleva mucho lo de intentar hablar bien, mover mucho las manos, Mm, utilizar técnicas que llamen la atención, pero el problema es que hay que acompañarlo de haber leído antes, ¿no? De haber leído antes, de haber estudiado antes y saber comunicar cosas con sentido. Precisamente por eso yo estoy profundamente enamorado, aparte de la oratoria, del mundo del debate. En el mundo del debate no solamente totalmente. te vale con hablar bien, sino que necesitas saber argumentar, saber evidenciar y saber probar cosas que requieren que tú te hayas preparado. Totalmente, totalmente. Estoy pensando que a veces hay gente que habla mucho menos, pero dice cosas más puntuales y gana más debates y demás. Y me viene a la cabeza también la persona graciosa, por ejemplo, que hay veces que yo tengo amigos que hacen 20 chistes y tengo un amigo que hace un chiste y hace reír a todo el mundo. ¿La gracia también es parte de la oratoria? ¿Hace falta hacer reír a la gente o no es tan necesario? Lo que hace falta es conseguir emocionar a la persona y las emociones pueden ser de un rango increíblemente grande. Mm, Entonces, si una persona tiene como objetivo de su discurso emocionar en un sentido de transmitir cierta tristeza o compasión, pues su objetivo ahí no es provocar la risa. vale. Ahora bien, en circunstancias normales, ser gracioso, ser capaz de transmitir cierta risa, cierta gracia, es bueno, sí, es bueno porque te conecta, ¿no? Porque Claro, transfiere claro. ese sentimiento. Entonces, en general sí es positivo, pero lo que tenemos que tener muy claro es que no por decir más cosas voy a decirlas mejor. Esto es un error que muchísima gente comete en oratoria y en debate, y es que piensan que por hablar a 5.000 palabras por minuto, el receptor del mensaje lo va a entender mejor, y es radicalmente opuesto. Perfecto. Y ahí hemos hablado de emociones. Muchas veces me ha pasado en el colegio, en la universidad, gente que le da pánico hablar, a dar un oral enfrente a una clase de 10 personas o de 200 personas. Ujú. Le da pánico hablar escénicamente. ¿Qué consejo le darías para que venzan ese miedo y hablar? Porque al final, a lo largo de tu vida, vas a tener que presentar cosas. Pequeño o grande, alguien vas a tener que presentar, ¿no? Sí, esto, mira, el primer paso, siempre que yo tengo muchos alumnos que empezaron así, ¿no? O gente que voy a dar formaciones a colegios y les sucede esto. El primer paso es ser consciente de que tienes un problema, ¿no? La conciencia sobre ti mismo de que tienes un problema. Es como la persona que cuando habla hace así, se toca el pelo o está todo el rato tocándose aquí la manga. Primero tienes que ser consciente de que tienes un problema. Soy consciente de que cuando salgo a hablar me quedo en blanco todo el rato. A partir de ahí tienes diversas técnicas que te pueden ayudar a reducir los nervios, a gestionarlos. Te voy a decir un par de consejos que yo le diría a esa persona. Genial. Primero de todo, tienes que tenerlo muy preparado. Muy preparado. El contenido sobre lo que vas a hablar tienes que sabértelo bien. Y cuando digo preparártelo bien, significa que, oye, tú tendrás menos posibilidades de quedarte en blanco en un examen cuanto más te hayas preparado el examen. Y eso es así. Entonces, cuanto más controles del tema sobre el que vas a hablar, mejor, menos probabilidades tendrás de quedarte en blanco. Y un segundo elemento es que tienes que ser capaz de conocer cuantas más cosas del momento en el que te vas a enfrentar, mejor. ¿Qué me refiero con esto? Saber si tienes o no tienes atril, saber si tienes o no tienes micrófono, saber si tienes o no presentación, saber cómo eres el escenario, saber cuánta gente te va a estar viendo, incluso saber la temperatura o la ropa que te vas a poner. Cuantos más elementos tengas tú claros en tu cabeza, menos nervioso te pondrás porque tu cabeza lo asimilará a una situación que ya ha vivido previamente. Y cuando hemos vivido algo antes, nos ponemos menos nerviosos porque nuestro cerebro está acostumbrado. Ok, o sea, buscar el control máximo dentro Ujú, de tus posibilidades para no tener ese miedo. Ha sido buenísimo y me ha sorprendido lo que has dicho. Temperatura, vestimenta, ujú. todo. Una gran pregunta que tenía yo también era, te veo siempre muy bien arreglado, muy formal, de traje. Todas las personas que se dedican a oratoria los veo muy bien de traje. Las personas que dan discurso a masas también siempre están muy bien vestidos. ¿Por qué tan elegantes? Pues mira, porque tú no sabes generalmente cuál es el gusto respecto a la vestimenta de la persona que te está escuchando, ¿no? Si tú vas a dar una clase a 50 personas, lo más normal es que una vestimenta estándar, como es la que yo llevo ahora mismo, es la que me va a generar menos perjuicios. Ok. Yo no puedo tener una ropa que sobre lo que se hable o sobre lo que se fije la persona que me está escuchando es en lo que voy vestido. Si Mm, tengo o no tengo una corbata de color amarillo fosforito, entonces la gente se va a fijar en eso. Si tengo muchos collares, tengo muchas pulseras, la gente se fija en el ruido que hago con las manos. Cuanto menos cosas tengamos haciendo interferencia entre el mensaje mío y tú,
mejor. Entonces no es porque a mí me encante ir de traje y porque me vea mucho más guapo con chaqueta, sino porque es la Ok. vestimenta estándar que va a hacer que nos fijemos en lo que te estoy diciendo y no en cómo voy vestido. Ok, porque estaba pensando que yo hace tiempo veía un vídeo que planteaba que muchos de los grandes presidentes y más, por ejemplo, no tienen barba, es como dices tú, no Mm, son llamativos, tienen el peinado exclusivo, salvo Donald Trump que tiene justo un peinado excéntrico, pero la mayoría tiene un peinado básico, sin barba, mm. traje, o sea, lo hacen a propósito todo eso. Sí, sobre el tema de la barba, al final se suele decir, esto es algo que se ha vuelto bastante famoso ahora en TikTok últimamente, de lo de la Sí, gente sí, sí. exitosa no tiene barba. Yo creo que la lógica viene por lo mismo, por lo cual yo le explico a la gente que es bueno enseñar las manos, ¿no? ¿Por qué Mm, es bueno enseñar las manos? ¿Por qué es negativo que cuando salgamos a hablar, sobre todo las chicas, muchas meten las manos así dentro del jersey y los chicos son muy de meter las manos en los bolsillos? ¿Por qué eso hay que evitarlo? Porque esconder partes del cuerpo da la sensación de que estoy ocultando algo. ok. Parece un poco tontería, pero mucha gente lo percibe así. Y quizá la barba para muchos es sensación de estar ocultando partes de la cara o incluso, que no debería ser así, ¿no? Pero la gente lo puede identificar como falta de limpieza o algo así. Entonces, en general se suele decir que la gente exitosa pues no tiene barba, pero vamos, nosotros Ostras. hemos tenido gente muy exitosa con barba y no ha pasado nada. Obvio, obvio, obvio. Bueno, estoy pensando, mientras hablabas tú decías de las manos, yo estoy con las manos aquí abajo, digo, No, hostia, ya las pongo aquí, ya estoy un poco ahí ya nos incómodo. dirás que ocultas, Sí. ya nos dirás. Vale, vale. Y tenía otra gran duda es, ¿qué errores crees tú que son eh, que no se pueden cometer? O sea, por ejemplo, has hablado de las manos y demás, pero ¿qué errores que tú dices, tío, cuando vayas a hablar en público, esto no lo puedes hacer 100% porque es que si no, se pierde credibilidad total a tu habla? El primer error es no preparárselo, no preparárselo. O sea, hay que preparárselo todo. Incluso un podcast como este, yo pues por suerte no tengo que prepararme mucho porque sé de lo que estoy hablando, Claro. pero todo requiere una preparación. Si yo voy a hacer una presentación en clase, lo primero que necesito es preparármelo bien. Ese es el Mm, primer error. El segundo es no analizar qué es lo que quiere la persona que me está juzgando. Cuando yo siempre utilizo este tipo de palabras, ¿no? La persona que me está juzgando. El juez no es solamente cuando yo lo mido en una competición, en un torneo de debate, un juez. Cuando yo doy una presentación en clase, mi juez es el profesor. Cuando yo estoy en una mm, entrevista de trabajo, mi juez es la persona que me tiene que contratar. Si tú no has hecho previamente un esfuerzo de pensar, oye, ¿cómo yo adapto mi mensaje a esa persona y qué es lo que esa persona espera de mí? La forma en la que yo estaré comunicando no será todo lo buena que podría ser. Entonces, estas ok, son dos cosas que tengo que realizar o que tendría que pararme a pensar antes de ok. dar un discurso. Ok, perfecto. Yo me estoy acordando que tenía un jefe en su momento que era muy crack en negociaciones y me decía, Andy, tú te tienes que preparar mucho la negociación antes. O sea, tú tienes que 2 o 3 días antes prepararte el hecho de qué te va a responder cuando tú le plantees esta oferta y qué te va a responder él y demás. Y yo lo aplico mucho en el ajedrez. Me sirve Mm. mucho ver el ajedrez y pensar movimiento. Tú, por ejemplo, ¿hay alguna estrategia que recomiendes para hacer ese planeamiento? Aparte de, bueno, prepararte y ver, preparar las respuestas que te pueden dar y eso, ¿así o no? Esto en debate se hace mucho, porque Mm, al final en debate hay una contraposición entre, igual que en una negociación, una postura a favor y una postura en contra, ¿no? Lo que tú tienes que hacer, o lo que te facilita mucho esto, es y en debate es obligatorio prepararte tanto una postura como la otra, como a claro, favor como en contra. En una negociación tú tienes que ser capaz antes de ponerte en su piel y en la tuya y ver efectivamente cuáles son esas refutaciones y contrarrefutaciones que pueden sucederse. Si tú eres capaz de ponerte en cuál es el interés de la otra persona, cuál es mi interés e intentar llegar a un punto medio en esa negociación, mm, yo estaré ganando en mucho terreno porque conseguiré el objetivo de que la otra persona en la mesa no me vea como un enemigo, sino que me vea como alguien con el que claro. puede sacar provecho, entendiendo que la otra persona también tiene que hacerlo porque esa es la lógica de una negociación. Vale, vale. Perfecto. Y ahora entrando más en tema discurso y más, por ejemplo, ¿cuál es la parte más importante de un discurso? ¿El inicio, todo, el final, el minuto 2, el minuto 20? La parte más importante de un discurso yo te diría que es el inicio y el final. En último término, la atención de una persona a un discurso, ponte de 15 minutos. ¿Vale? La atención de una persona a un discurso de 15 minutos es complejo que una persona sea capaz de mantener la atención 15 minutos durante un discurso. Tiene que ser muy bueno. Mm, Normalmente la atención dura con capacidad de un 100% hasta los 8 minutos. Los primeros 8 minutos la gente es capaz de estar atenta al 100%. De los 8 a los 12 o 13 minutos esa atención va decayendo y a partir de los 13-14 minutos la atención
cae en picado. Por eso muchos vídeos en YouTube duran menos de 13, 14, 12 minutos, porque es lo que la gente más o menos puede tragarse sin Vale. morirse. Entonces, eso es lo que suele ser. En discurso se aplica exactamente lo mismo. Por eso es importante que haya un buen inicio para atraer a las personas, para que ya las personas estén contigo el resto de la intervención, y sobre todo un buen final para dejarles claro que estás acabando. Que estás acabando. Estoy acabando, y eso pues tiene una serie de técnicas jugando con el ritmo, con el tono, con los silencios, para que la gente identifique que estás en ese final. Así lo que hacemos es, teniendo en cuenta que la atención es como una campana de Gauss invertida, ¿no? Al Vale, principio la gente está muy vale. atenta porque quiere ver de qué voy, y al final la gente está muy atenta porque quieren que me calle. Pues yo tengo que tener en cuenta que esos dos son los momentos. Ahora, el crack de verdad es el que consigue mantener la atención esos Obvio, 12 ¿no? Claro, minutos claro, claro. en el centro, que es donde la gente ya se dispersa un poco. Ok. Wow, me ha llamado mucha atención lo que has dicho, 8 minutos. O sea, Mm. porque yo pensaba ahora en las clases, como digo, cualquier clase, taller, universidad, colegio y demás, duran horas. Y tú Claro. me estás diciendo que la persona que te escuche a los 10 minutos ya va a ser como ¡pum! ¿Y Y, cómo eh, hacemos? Esto, claro, esto también depende del interés que tenga la persona que está escuchando. No quiere decir que alguien que se ponga a este podcast solamente aguante los primeros 10 minutos y ya se ha desconectado, ¿no? Pues si tú tienes interés sobre lo que estás escuchando, será muchísimo más fácil. O si estás en una clase de máster que te interesa mucho, un máster que te has Mm, pagado con mucho esfuerzo, hombre, pues lo normal es que estés atento, ¿no? Pero yo estoy hablando de una persona promedio, una persona promedio que va a sí, un sí, sí. meeting, una persona promedio que va a una charla, a un discurso de graduación, por ejemplo, un discurso de graduación, tú eres el decano de la facultad y estás dando un Ok. discurso de graduación, tenemos que tener en cuenta ese rango temporal de atención, que habrá gente que estará súper atenta porque le encanta Mm, escucharte a ti como grandísimo decano, sí, pero lo normal es vale. que no. Vale, vale. Y estoy pensando lo que has dicho del inicio, que es como súper importante. Y hoy se está viendo mucho en las redes sociales, ¿no? El famoso hook, o sea, el Ujú. famoso de los reels, que los dicen en redes que los 3 segundos los primeros 3 segundos son lo más importante. En oratoria, al final, la primera frase pega 2 veces, como dice el dicho, ¿no? Sí, al final al principio tienes que tener un, Wow. un gancho, ¿no? El hook ese que decías, un gancho, porque es lo que va a atraer la atención de las personas para el resto del vídeo. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros somos consecuencia o esclavos, ya diría yo, de la cultura de la inmediatez que está imponiendo Mm, TikTok, Reels de Instagram, etcétera. Nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de interés ya se ha reducido tanto a lo que dura un TikTok, incluso menos. sí. O sea, que alguien se ve un TikTok de 3 minutos, eso es algo imposible. Más allá de 40 segundos de TikTok, ya la gente se cansa. Entonces, imagina cuánto se ha reducido y cuánto se va a seguir reduciendo para las futuras generaciones la capacidad de atención. Pues esos primeros 3 segundos son clave para que te puedas ver no mucho más de 40 segundos más. Wow, wow, wow. Y otra cosa que venía hablando con el último episodio era el tema del silencio, como hablamos de esto de las redes, que ya estamos todo el tiempo conectados, todo el tiempo, y que hacer silencio también es muy bueno. En un discurso, los silencios también son claves fundamentales, ¿no? Esencial, esencial. Uno de los principales errores que comete la gente es creer que el silencio es malo. Es decir, ¿por qué la gente mete coletillas? ¿Por qué la gente todo el rato? ¿Por qué mete eso? Porque de una forma completamente ilógica, en su mente identifican el silencio como algo negativo y creen que para estar hablando, estar comunicando, todo el rato tengo que estar emitiendo sonidos, Mm, emitiendo sonido, emitiendo sonido. Oye, no, no. Tengo que meter silencios para que tú puedas reflexionar sobre lo que estoy diciendo, para yo meter suspense sobre lo que voy a decir después, para yo recalcar la importancia de lo que he dicho antes. Para esto hay determinadas técnicas que son las que se enseñan en clase, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el silencio no es enemigo de la comunicación, es de hecho lo contrario, una herramienta muy útil para comunicar mejor. oh, qué bueno. ¿Y qué haces, por ejemplo, cuando hay interrupciones? Por ejemplo, tú estás hablando ahora y yo justo digo, y tú como, por dentro yo sé que estás diciendo, pero macho, déjame terminar, que te lo explico. Pero ¿qué pasa cuando te interrumpen ahí un discurso o mete a alguien? ¿Qué podemos hacer ahí?
Claro, aquí lo mejor sería intentar hacer algún tipo de reacción graciosa a lo que ha sucedido, ¿no? Mm, Yo, por ejemplo, tuve hace poco una clase, una de las clases online, y una de las personas que estaba asistiendo, pues entró su hija y tenía el ah, micrófono abierto y entonces pues sonó su hija, tal. Pues ahí lo que tienes que hacer es una reacción para que esa persona tampoco se sienta mm, increíblemente violentada, tal, pues algo gracioso, ¿no? O preguntarle, bueno, ¿y qué opina? ¿Qué opina tu hija? A ver qué opina. Algo así para que hostia. la gente entienda que es un momento distendido, un momento gracioso y tú puedas simplemente reconducir. Lo que no te puede suceder es que cuando te pase algo de eso, Mm. tu reacción sea perderte, olvidarte del esquema que estabas siguiendo, olvidarte del hilo. Simplemente sucede eso, intentas meter algo gracioso para que la gente vea que no pasa nada y luego un recordatorio de dónde estabas y volver a conectarte con el resto del discurso. Perfecto. Y ahí has mencionado hilo. Hoy en día se habla mucho del storytelling, de las Mm. metáforas, de cómo contar una historia o una metáfora sirve mucho. ¿Tú recomiendas siempre poner como esto que la gente se imagine dentro de la historia, más que un discurso con datos y pom, pom, pom? Sí, porque la gente le gusta meterse en situaciones. A todo el mundo, a todos nos gusta meternos en Mm, situaciones. Que yo cuento una historia, somos curiosos por naturaleza o cotillas por naturaleza. Entonces, al ser humano le gusta meterse en historias, meterse en lo que la otra persona me está contando. Ay, ¿y qué vino después? ¿Y qué vino después? Es mucho más fácil captar en primera instancia la atención y luego mantener esa atención dentro de una historia. Yo siempre recomiendo meter anécdotas de uno porque a todo el mundo le gusta escucharlas, pero la capacidad de contar historias no es sencilla, ¿eh? Hay que contarlas de una determinada forma, tienen que tener sentido con lo que estás diciendo, al final de la anécdota tiene que quedar clara la vinculación que tiene con el resto del discurso, que no es solamente contar sí, anécdotas sí, por sí, sí. contarlas o historias por contarlas, sino que tienen que tener su lógica dentro del marco de la intervención. Sí, sí, totalmente. A veces uno empieza a contar una historia y te vas enredando y te estás pensando en esa historia y te fuiste del Exacto. tema, ¿no? Y Alberto, estoy notando algo mientras habla, que como que tienes un habla muy puntual, o sea, no tienes un acento tan marcado y tienes un vocabulario muy extenso. ¿Qué haces? ¿Estudias el diccionario, por ejemplo, o hay que estudiar un vocabulario exacto, o hay que volverse específico en tu área? Lo del tema del acento, que claro, yo soy malagueño y me lo han preguntado mucho desde que gané el Mundial, ¿no? Que qué hacía con el acento. Yo siempre he respondido lo mismo. Al final, quizá porque mi padre es madrileño o porque ya llevo 5 años en Madrid, quizá mi acento ya se ha neutralizado un Mm, poco, aunque yo de base nunca he tenido mucho acento, pero no quiere decir que yo no esté orgulloso de dónde vengo, estoy súper orgulloso de ser malagueño y andaluz. Pero también depende un poco del contexto en el que uno habla. Si yo estoy hablando con mis amigos, pues lo normal en un ambiente más distendido, más de gente que conozco desde hace 22 mm, años, que son los que tengo, que me salga un poco más de acento porque es lo normal. No claro. quiere decir que yo luego lo quite cuando esté en la final del mundo, sino que ahí mi objetivo es ser lo más neutro posible para que todo el mundo me entienda y la valoración sea mi mensaje y no el acento o que tengo o que dejo de tener, ¿no? Eso por un lado. Y Vale. luego, respecto al vocabulario, pues cuanto más extenso sea tu vocabulario, uno no puede ir con 1500 palabras por la vida. Tienes que tener muchas palabras para poder utilizar. Ujú, Cuanto más extenso sea tu rango y tu mm, abanico de posibilidades léxico, mejor. Mejor para eso, pues tienes que vale. leer, tienes que informarte, tienes que saber de argumentación, tienes que haber escuchado muchos discursos. Y no tiene más magia que esa. No hay Vale. un libro en el que diga, léete esto y sabrás muchas palabras, o léete el diccionario. No creo que sea así. Vale, y eso, por ejemplo, el acento, ¿puede afectar mucho un discurso? Por ejemplo, el andaluz, que es muy marcado. Mm. Yo tengo amigos del norte que me dicen, a mí no me gusta el acento andaluz y cuando me hablas no le entiendo. Mm. ¿Hay que cambiar ese acento para dar discursos o hay que tratar de neutralizarlo, como dices tú? Yo no soy partidario de neutralizar tu, Ok. tu, tu acento cuando hablas. O sea, es como si yo le dijera a mi abuela, que es del barrio del Palo, aquí en Málaga, oye, abuela, pues tú cuando hables con mis amigos de Madrid, quita tu acento. Ujú, No. Tú eres como eres y comunicas como comunicas. Ahora bien, cosa distinta es que uno exagere su acento para intentar hacerse el ostras, andaluz vale. increíble y absoluto y demostrar que eres el más humilde y el más campechano del mundo. Eso es otra cosa que la detesto completamente. Mm, ¿Eh? Igual que no me gusta que uno elimine al 100% su acento porque piensa que va a caerle mal a la persona que le está escuchando. No, no. Ninguno de los dos extremos me sí, gusta. sí, sí, sí. Pero yo entiendo que haya personas que puedan tener cierta
predilección o cierto favoritismo respecto a determinados acentos. Hay gente que le gusta el canario, gente que no, gente que le gusta el gallego, gente que no, gente que le gusta el Ujú. andaluz, gente que no. Y eso es así, y la vida es así. Vale, vale. Y por ejemplo, cuando se habla en otro idioma, que por ejemplo en inglés, la pronunciation tiene que ser Mm. como muy buena, eso también afecta mucho, ¿no? O sea, que no sobreexijan, porque me ha pasado también amigos ingleses que me dicen, este está actuando el acento, se nota que no habla así en inglés, pero hablan como si fuesen británicos y dicen, pero si no eres británico, tío. Yo lo he dicho esto de verdad 1 millón de veces. Yo soy español hablando inglés. Español hablando inglés. Yo ni nací en Birmingham, ni nací en Minnesota, en Estados Unidos. O sea, nací en Rincón de la Victoria, Málaga. Y eso implica que yo aprendí inglés. He tenido profesores británicos nativos, tengo un C1, C2 de inglés. Eso sí, eso lo tengo claro. Pero yo no voy a manipular mi acento para parecer que he nacido en Southampton. Claro, No, claro, no, no, ya no, está. no. O sea, el objetivo es comunicar y que la otra persona me entienda. Y cuando hablas otro idioma, creo que eso tiene que calar incluso más. Tu objetivo no es demostrar si hablas francés que naciste en Lyon, sino que, joder, eres un español que aprendió un idioma y que puede comunicarse perfectamente con Claro. cualquier francés. Y ya está. Y algo que te destaque antes de empezar a grabar y que noto que es una pieza fundamental es la confianza. O sea, yo te he dicho, tío, qué confianza que tienes en ti mismo porque hablas seguro y demás. ¿Cómo ganar esa confianza? Pues yendo a muchos podcasts como este o... ¿Vale? No, al final la confianza se acaba ganando conforme uno practica mucho sobre aquello a lo que se dedica. Mi padre abogado tiene mucha confianza en su conocimiento sobre el Código Civil y el derecho de familia. ¿Por qué? Pues porque lleva 30 años Mm, dedicándose a eso. Mi madre procuradora está muy tranquila con los plazos procesales porque lleva 30 años calculándolos, ¿no? Pues yo me siento muy cómodo y muy tranquilo hablando de oratoria, hablando de debate, claro. porque es mi pasión, es mi derecho de familia o mi derecho procesal. Ok. Y ahora que me estoy pensando en los jóvenes, qué importante es especializarse en algo, ¿no? Porque estás hablando tú, no, esto es lo que yo soy bueno, digamos, lo que a mí me gusta, lo que le meto ganas, y por eso sé bien del tema, estoy seguro en ello. Creo que hoy en día los jóvenes nos pasa mucho que estamos queriendo abarcar todo y mientras tanto el mundo va de, hey, métete en un área pequeñita y dale Mm, para ahí, porque es que si abarcas todo, el que mucho abarca, poco aprieta, poco ¿no? aprieta, sí. Ok, ok. El mundo, el mundo dio un cambio increíble en los procesos industriales cuando nació la especialización. En el momento en el que la gente empezó a especializarse en determinados campos, el mundo dio un salto importante porque aumentó muchísimo la productividad, Mm, ¿no? Pues ahora mismo yo creo que tenemos que volver un poco a esa mentalidad, ¿no? Sacándolo de la revolución industrial, pero a mí me gusta la gente que es experta en su campo. claro. Me explico. Si yo necesito a alguien que me haga una página web, a mí me gusta contratar a alguien que sea un experto haciendo páginas web y que se dedique a eso. Si tú te vas a divorciar, que espero que no sea tu caso nunca, o necesitas a alguien que sea experto en derecho de familia. Entonces contratarás a mi padre, porque quieres alguien que sea experto en esa materia y que haya invertido en su vida, que Mm, sepa los entresijos del mundo, de los juzgados, tal, enfocado al derecho de familia. no, Yo creo totalmente. que es bueno especializarse en algo y ser fantástico en ello. Ahora bien, eso no implica que solamente me importa mi campo y ya está. Ahí está la Claro. importancia de que te interese todo, de ser Mm, curioso con todo. Y es algo mm, que a mí me encanta, la curiosidad por todo. A mí me encanta saber de ADN, me encanta saber de ingeniería, me encanta saber de cambio climático, me encanta saber de cómo las ondas del wifi llegan a mi móvil y yo ni lo sé. Joder, pues yo se lo pregunto mucho a mi amigo que es ingeniero. Digo, "Oye, por favor, vuelve a explicarme lo del hostia, Bluetooth porque vale. yo todavía no lo he entendido. Pero me gusta eso sí. Ostras, es verdad, que al final cultura general, y como has dicho tú, hay que leer para tener vocabulario, o sea, y no vas a leer solo de oratoria, vas a Claro, leer un no, poco de todo, así si que no me aburro un ya. poco abarca, pero claro, perfecto. Ay, tenía una pregunta, los mitos. Hemos hablado muchos errores, ha hablado muchos consejos y demás, pero ¿qué mito es el que más te molesta que se ha dicho, no, para ser un buen orador hace falta de esto? Y tú dices, eso es un mito totalmente. Mira, a lo mejor te doy una respuesta que no te va a gustar, pero una de las cosas que más odio que digan, voy a barrer un poco para casa, es que los andaluces hablamos mal. Esto es un gran mito, algo que está muy extendido, desgraciadamente, Ujú. que los andaluces hablamos mal, porque asumen que todo el mundo tiene que hablar como alguien que ha nacido en Getafe o en el centro de Madrid, y eso no es cierto. Los andaluces hablamos bien, o igual de mal que habla cualquier persona de las otras 16 comunidades autónomas.
Entonces, simplemente cada uno habla con sus determinadas particularidades, con más o menos acento, sin cometer los errores que ya he dicho antes, pero el pensarse que alguien que es andaluz habla mal, pues eso siempre me da mucha rabia. Una de las cosas que más he reivindicado desde que gané el Mundial de Oratoria es, bueno, oye, pues si esto sirve para que mucha gente cuando yo vaya a un instituto en Fuengirola, en Benalmádena, en Sevilla, vean, oye, no por ser andaluz yo hablo mal porque ahí está este malagueño que ha ganado el Mundial, pues si esto sirve para eso, yo me voy contento, me puedo jubilar. Qué bueno, ahí justo en la tierra, justo aquí en Málaga, decir esto está muy bien. Y ahora entrando un poco más en práctica, ¿qué discurso te parece a ti de todos los que habrás visto? ¿Cuál parece para ti es el discurso el mejor que se han dado? El que tú dices, este discurso, míralo porque es que es espectacular, es excelente. Yo creo que uno de los grandes oradores que tenemos recientes, no entro en ideología, no entro en política, sino simplemente su capacidad como orador, puede ser Barack Obama, probablemente sea alguien muy completo en todos los sentidos, tiene mucho carisma, sabe cómo moverse antes de la intervención, durante y después, buena gesticulación, buen tono. Y cualquier discurso de Barack Obama realmente es bueno para Wow. ver, aunque quizá hay uno bastante conocido antes de que fuera presidente, cuando era senador en una convención demócrata, no recuerdo exactamente el año, sería quizás 2004, 5, 6, antes del 8, porque fueron cuando fueron las elecciones, cuando era un simple senador. Vale. Ahí tiene un discurso increíble en el que se le ve conectando con el público, contando anécdotas, como has dicho antes, argumentando bien, una gesticulación brillante, un control del espacio, del atril. No, es un orador excelente. Wow, perfecto. Barack Obama. Esa era mi siguiente pregunta. El discurso generalmente de una persona, pero ¿cuál sería el top 3 para ti de oradores? Puede ser desde toda la historia, ¿no? Porque muchos piensan hoy, pero claro, estaba Sócrates, estaba Jesús, estaba un montón de la historia que han dado discursos a miles de personas y la gente se ha quedado ahí. Claro, ¿Cuál? hacer un top 3 histórico es muy, 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 muy complicado y Vale. es tan subjetivo que sería imposible. Pero bueno, te voy a dar, venga, tres personas que yo creo, alguno en activo, no entro dentro de top, o gente que me parece Mm, orador reseñable. Ayer, de hecho, veía un discurso de Gabriel Rufián, de Rufián, que ideológicamente yo no concuerdo en absoluto con él. Pero hombre, decir que es un buen orador es que es lo que es, o sea, es un buen orador. No entro en sí. ideología, pero es un tío que cuenta las cosas bien, que no utiliza un papel, que saca elementos externos, que sabe el tema de exordios. O sea que me parece Gabriel Rufián Ok. un buen ejemplo de orador. Luego Barack Obama, que ya te lo he dicho, por ponerte uno internacional, es excelente, sabe jugar perfectamente con la voz, con su cuerpo, con todo. Y luego, pues a mí, mi caso personal, me encantaba Albert Rivera, que fue un gran referente en su día en el mundo de la oratoria y el debate, y lo sigue siendo. De hecho, es el presidente del jurado de la Liga Española de Debate Universitario ahora mismo. Ostras. Y Albert es un ejemplo de persona que revolucionó un poco, Mm. al igual que Pablo Iglesias, el tema del mundo de la comunicación política y de salir al estrado allí en el Congreso de los Diputados y hacer algo comunicativamente que no se había hecho antes. Sí, sí, es verdad. Ahora que lo dices, en los debates presidenciales, Albert Rivera siempre fue noticia porque dio algo totalmente distinto. Ujú. Y has mencionado mucho los políticos. Te iba a decir, los políticos son los profesionales de la oratoria, porque al final un político sin oratoria puede llegar a ser político. A ver, uno puede llegar a ser político sin tener oratoria porque dentro del rango de políticos pues hay gente que es más técnica, gente Mm, que simplemente pues no está tan de cara al público, pero que es político. Yo te diré, no deberían aspirar a ser profesionales de la oratoria. El político tiene que ser profesional de solucionar los problemas, porque vale. es su tarea. Su tarea no es hablar, su tarea es solucionar los problemas. Que cuando se rompe una carretera se pueda arreglar, cuando caiga una riada lleguen ayudas y Sí. cuando falten cosas se las podemos brindar, ¿no? Entonces, el objetivo del político no es ser un profesional Mm. de la oratoria, es ser un profesional de la solución de problemas, pero, bueno, pues negar que sea una herramienta indispensable para la política, pues sería mentir. Sí, sí, pero yo estoy pensando en los presidentes, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, de España, de etcétera. Veo que cada vez es más una figura mediática que una de toma de decisiones, porque al final tiene que estar en tantos meetings, tanto evento, siempre tiene que estar respondiendo que parece más que se dedica a hablar que a tomar decisiones, que supongo que lo toman los ministros. Por eso Mm. digo, el presidente tiene que ser
orador casi perfecto ya, ¿no? Sí, porque la política ya no es lo que era antes, ¿no? Se ha desvirtuado un poco y ahora con tantas redes sociales, con todo muy hipermediatizado, pues evidentemente el presidente del gobierno, aparte de presidente, o en vez de ser un gestor de la administración, se ha convertido, como tú dices, en una Ujú. figura pública hipermediatizada que lo que tiene que tener es muy bien medido los discursos, la comunicación política, los tweets, las apariciones, la ropa. Y ha sido, esto es como consecuencia de que ahora siempre hay un móvil grabándote, siempre hay un micrófono que te puede estar grabando, Mm, siempre hay televisiones, siempre hay redes sociales. Cualquier persona te puede grabar un vídeo con total, su móvil, total. ¿no? Entonces esto es como consecuencia de que los tiempos han cambiado. No quiere decir que sea bueno o malo, pero es, Mm. es la realidad de ahora. Acabas de mencionar tweet o escritos. ¿Eso también formaría parte de oratoria como tal o solamente es lo que hablo yo? A ver, esto va de comunicar. Vale. Comunicar, comunicación. La oratoria es comunicación. Hombre, todo el mundo entiende que muchas de las técnicas que se enseñan en oratoria es para Mm, eh, trasladar con tu voz, con el cuerpo. Ahora bien, también estamos comunicando cuando escribimos tweets. claro. Estamos No, no, comunicando cuando totalmente, escribimos tweets. totalmente. Y muchas de las reglas que se trasladan cuando damos clase de esto también se pueden aplicar a los tweets, ¿no? La importancia de trasladar un mensaje concreto y que quede claro con pocas palabras, que es lo que Sí, yo explico en mis clases, pues lo mismo se aplica también a escribir un tweet. sí, sí, sí. Y ahora quiero analizar personajes. Vamos a ir fuerte con el primero, el presidente de España, Pedro Sánchez. ¿Qué te parece su oratoria? Bueno, yo creo que no es un orador increíblemente brillante, la verdad, no destaca por ser un orador brillante, no diré que no es carismático, porque ya, hombre, carisma tiene, es atractivo Mm, físicamente, no es un señor feo, pero no creo que destaque por tener una oratoria increíble. ok, ok. Yo pensé que tenía buena oratoria, así que No, no es me... malo, no es No, malo, no es no habla malo, mal, ¿no? Ok, no habla mal, perfecto. pero no es el mejor que hay, no. Ok, y vamos a entrar al personaje hoy número uno, el que habla en todo el mundo ahora justo con las elecciones, Donald Trump. ¿Qué te parece Donald Trump? Hombre, a mí me parece un buen orador por lo siguiente. O sea, yo creo que el primer escalón es convencer, ser capaz de convencer a la persona que te está escuchando. Ese es el primer escalón. Y el segundo, ser capaz de adaptarte a las personas que tienes que convencer. Y yo creo que Donald Trump se adapta perfectamente a las personas que le está Mm, escuchando. Él ha identificado qué es lo que quieren sus votantes. Él ha identificado qué es lo que quiere una persona que va a un meeting del Partido Republicano. Él lo ha identificado bien y es lo que hace en sus discursos, es lo que dice en sus ok. mensajes. Y a mí una persona que es capaz de adaptarse a lo que quiere su público y lo hace así también de forma muy directa, muy graciosa a veces, ¿no? Pues Ok. yo creo que es un orador, un muy buen orador, porque se escapa de lo que solemos explicar, pero que cumple perfectamente con el primer objetivo, que es convencer, y con el segundo, que es adaptarte al público para convencer. Wow, me dejas pensando por eso, porque yo pensaba, digo, me has mencionado a Albert Rivero, Barack Obama, que es un gran discurso, después veo a Donald Trump, que es como, dices tú, va y dice dos frases que la gente quiere escuchar y ya está, que a veces pues está tendido como muy polarizado, pero si tú vas al oyente que tú quieres, también es buena oratoria. Claro, yo es que al principio de todo te he dicho, oye, estos son habilidades para persuadir, Mm, habilidades para comunicar bien, para persuadir. Teniendo en cuenta que el objetivo último y más importante de la oratoria es persuadir, yo no voy a entrar en sobre qué está convenciendo, ¿eh? Sino que su objetivo es convencer sí, para sí, que le sí. voten. Oye, lo consigue. Lo consigue, sabe qué es lo que quiere el público que le está viendo. La gente que le está viendo quiere que coja así, haga las manos así con una pistola, cosa que yo nunca recomendaría, que señale así en lugar de así. Pues, ¿es lo que yo te recomendaría? No. ¿Es lo que su público quiere escuchar? Sí. ¿Es lo que su Mm, público quiere ver? Sí. ¿Él lo hace? Por supuesto. ok, ok, me ha gustado que a veces no lo de puntual me ha gustado, me ha sorprendido. Y ahora vamos, quiero hablar del más rico del mundo, que es polémica todos los días. Yo creo que es abrir Twitter y ver su cara, y es así. Elon Musk, ¿qué te parece? Bueno, me parece, Como como orador. orador, bueno, me parece un personaje curioso, extravagante, tampoco le he visto mucho como orador. El otro día, pues, hizo un discurso en la inauguración de Donald Trump y la lió un poco, porque en teoría, que si saludo nazi, que si tal, que si cual. Bueno, yo no creo que sea un orador
que merezca la pena analizarle más allá de que, bueno, tiene 450.000 millones de dólares en la cuenta y que puede permitirse hablar como quiere. Y eso, Ok, evidentemente, te da mucha tranquilidad porque te ok, permite hablar sobre lo que te dé la gana. ok. Cuando tienes todo ese dinero en la cuenta del banco, puedes hablar sobre lo que quieras. Y no hay nada más importante que tener libertad absoluta para hablar, ¿eh? Ok, ok. O sea que Elon juega otra liga, Claro, digamos. O juega todo el día, sea, él puede decir lo que quiera. Él no tiene que votar, no le tiene que votar nadie y uf. simplemente tienen que seguir comprándole Teslas y cohetes. O sea que al final. Ok, ok. Pero bueno, me da un poco de miedo, como dices tú, de como el tío puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué hacemos el resto? Sí, es que es verdad, o sea, puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera porque está ahí en su cúpula mil millonaria que puede hacer un poco lo que le venga en gana. ¿Eso le Ok. hace buen orador? No. Eso simplemente le hace tener la capacidad de pasárselo bien Vale, cuando, vale, cuando vale. habla, que no está mal. Vale, vale, perfecto, perfecto. Y ahora quiero entrar en el mundo del fútbol. Yo soy muy futbolero, sobre todo origen argentino. Messi, Mm. yo creo que es la gran crítica que le han hecho, la forma de hablar. ¿Qué te parece Messi y qué recomendarías a Messi? Hombre, claramente, si comparamos su capacidad futbolística con su capacidad de hablar en público, pues es bastante mejor jugador a la vista está. Sí, es de las principales críticas que se le han hecho, ¿no? Que él siempre ha sido muy Mm, escueto hablando, que no nunca le han gustado las ruedas de prensa, no le han gustado las entrevistas. Y oye, yo no lo critico al final. Su trabajo no es responder a preguntas de los periodistas. Su trabajo es marcar goles y ganar Copas del Mundo para Argentina y en su día con el Barcelona, que desgraciadamente, pero es su trabajo y lo hace bien. Pero sí que es verdad que es de las principales críticas que se ha hecho, que nunca le han gustado las entrevistas, sus respuestas siempre han sido muy cortitas y no vaya a ser que me respondan y yo tenga que Sí, sí, seguir sí, sí, hablando. totalmente, totalmente. Y no tenía pensado esto, pero ahora que he mencionado a Argentina, otro que es muy polémico y cada persona que me dice, tú eres Argentina, Milei, Milei, Milei. Laboratorio Milei, algunos, en esta yo sí veo, por ejemplo, Trump es como que hay mucho, pero por su ideología. Pero Milei yo he visto mucha gente criticándolo, mucha gente amándolo, y creo que es una exageración total su personaje. Pero, ¿qué te parece como orador? Sí, yo creo que Donald Trump y él tienen cierta similitud con la forma en la que hablan o la dureza del mensaje, pero si lo comparas uno con otro, yo creo que claramente se ve, no quiere decir que yo concuerde o no, ¿no? Pero cierta mayor sobreactuación en el plano de Milley que sobre Trump. O sea, yo creo que cuando una persona ve un discurso de Milley o ve un discurso de Trump, a Milei se le puede criticar un poco más de sobreactuación en ese mensaje. Ahora bien, quizá la situación de Argentina pues no estaba para hacer otra cosa. Yo creo que él Mm, también ha entendido que ese era el estilo que la gente quería escuchar, lo ha aplicado y oye, ya está de presidente de la Casa Rosada, ¿no? Mal no le ha ido. qué bueno. Y justo ahí has mencionado manipulación. Hoy los medios juegan un papel importantísimo. ¿Cómo manipulan, cómo pueden manipularnos el discurso? Porque como he dicho tú, el saludo de Elon salió ese clip de 10 segundos y salió un debate fundamental y al final si tú ves el discurso completo, tal vez no era tan guau, pero en los 10 segundos marcan mucho. Entonces, en un discurso, yo puedo dar un discurso de 15 minutos, se quedan con 5 segundos y me mataron. ¿Cómo hacemos? El periodismo o el poder mediático es el cuarto poder del Estado, ¿no? El poder legislativo, ejecutivo, judicial y el mediático. El cuarto poder es el mediático. Pues es que el problema de los medios de comunicación, sobre todo en España, es que necesitan dinero, o sea, no es gratis. Los periodistas no viven del aire y necesitan publicidad, muchas de ellas publicidad institucional y dependen del poder político, del gobierno que les riega con millones de euros. O sea, cuando tú no eres libre para poder hacer Mm, tu trabajo de periodista, pues al final lo que haces es dedicarte a coger clips de 10 segundos llamando a Elon Musk fascista, nazi o que todos los lunes va allí y se toma una copa con Hitler. Entonces, acabas haciendo este tipo de cosas y sí. tu trabajo no es denunciar, sino simplemente ser siervo del gobierno de turno. Criticar a Elon Musk y decir que está cambiando la forma en la que la gente piensa y vota porque ha comprado con su dinero Twitter y al Mm, mismo tiempo que no te preocupe que este año sea el año de toda la historia de España donde más dinero el gobierno ha dado en publicidad institucional a mm. medios de comunicación generalistas, hombre, pues es un poco hipócrita. Ok, ok. O sea que, claro, es que los medios parece, como que has comentado tú, están un poco condicionados. Entonces,
Yo creo que la juventud nuestra, lo de nuestra edad, estamos viendo todo por redes sociales. Yo, por ejemplo, no tengo televisión en mi casa, o sea, no tengo Mm. ni el cable. ¿Las redes sociales sí muestran bien y son buenas para la oratoria? A mí me parece que las redes sociales son la gran diferencia entre nuestra generación y la generación de mis padres. Mis padres, por ejemplo, no tienen Twitter, no tienen Facebook, no tienen redes sociales y su fuente de información es pues la normal, ¿no? Pues la tele, la radio, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? Que es verdad que ellos tienen radios o televisiones de distintas ideologías, más o menos, Mm, pero muy limitadas. Las opciones que tienen son muy limitadas. Oye, nosotros tenemos tal acceso a una infinidad de personas, de medios de comunicación, de críticas, de quejas, de tweets, de artículos, de vídeos. Tenemos tal cantidad de diversidad de opiniones que yo creo que las redes sociales son una herramienta súper poderosa. ¿Eso quiere decir que todo lo que vemos en las redes sociales es bueno? mm, No. ¿Eso quiere decir que las redes sociales no nos manipulan? No. ¿Eso quiere decir que no existen cámaras de eco, como suele decirse, en el que yo como solo sigo gente de derecha, todo lo veo de derecha? eso. Por supuesto que existe. Ahora bien, creo que la cámara de eco que yo puedo generarme en Twitter es menor que la que alguien puede generarse escuchando solamente Mm, a Cadena Ser o Cadena Cope. ¿Por qué? mm, Porque por mucho que yo solamente siga a cuentas de derecha, siempre si pongo un tuit, viene alguien tal y me responde y tal, luego viene un primo que piensa distinto, viene el amigo que dice que tal, y al final se genera mucho más debate aquí que yo escuchando la cadena Ser en el totalmente. coche. Totalmente. Y me ha venido a la cabeza los gurús de las redes sociales. ¿Qué opinas tú de estos gurús que hay en redes sociales? De que, o sea, me ha pasado de entrar a Instagram, poner oratoria y me han salido 200.000 perfiles. O sea, yo digo, vale, está Alberto que ha sido campeón del mundo, tiene como una base, pero hoy hay 200.000 gurús de la oratoria. ¿Qué Sí, opinas tú? ahora todo el mundo sabe hablar en público. O sea, a ver, yo te seré sincero. El hecho de que yo haya ganado una competición como la que he ganado, el hecho de yo tener en mi cuarto muchos títulos porque soy un apasionado de la oratoria, no me hace ni el mejor orador del mundo, ni me hace la persona en la cual la gente tenga que invertir miles de euros en su formación. No, pero lo que sí que creo que demuestra es una inversión de mucho tiempo en algo que me apasiona. Eso por lo Ujú. primero. No quiere decir que yo sepa más que un random que pone hashtag oratoria en un Reels que sube. Eso lo tendrá que valorar Mm, la persona que considere. Pero tenemos que ser cuidadosos con la información que cogemos o con a qué personas le hacemos caso. No quiere decir que la gente tenga que hacerme caso a mí con lo que yo digo de claro. oratoria o que tengan que mandarme un DM por Instagram para que yo les dé clase. No, pero entender que no se le puede hacer caso a todo el mundo y que mucha gente se envuelve en la bandera de tener años y años y años de experiencia y que realmente son simplemente que se han subido al carro de esto porque está muy de moda y porque ahora todo el mundo quiere gastarse dinero para aprender a hablar. Claro, y algo que está muy de moda también en las redes es que muchos quieren aprender para manipular y te venden mucho que tú puedes manipular con tu discurso y te recomiendan libros de las 48 leyes del poder y etcétera. ¿Qué opinas tú? ¿Se puede manipular a la gente con un discurso y es peligroso tal como lo dicen? ¿Se puede manipular a la gente con un discurso? Por supuesto. ¿Se manipula a la gente con estrategias de comunicación política, con estrategias de partidos políticos, con estrategias de gobiernos? ¿Se hace? Por supuesto que sí. ¿Se manipula a la gente comprando medios de comunicación para que le lleguen determinadas noticias? Por supuesto que sí. O sea, no es que solo se puede hacer, sino que es que se hace. Se hace. Bueno, Por eso es importante poner el foco en la educación. O sea, yo sé que esto parece ser como lo típico que se dice, y claro que es fácil, ¿no? Hablar de educación, pero es que es verdad. O sea, cuando yo creo en el debate como herramienta útil para despertar el pensamiento crítico, es porque creo verdaderamente que es útil. Es útil darse mm, cuenta que la información no solamente viene de un lado, sino que viene de más, darme cuenta que el mundo no es o blanco o negro, sino que hay muchos grises. O sea, eso es lo que yo trato de enseñar en debate, o eso es lo que intentamos que le entre a la gente que hace debate en la cabeza. claro. Y como no enseñes desde que somos pequeños a todo este tipo de cosas, pues acabaremos siendo siervos de lo que nos dicten determinadas personas. Perfecto, sí, sí, como digo, es que lo de los libros de manipulación y demás está como al pie del cañón y todo el mundo ahora quiere ver eso para ser el manipulador y ser el gran conquistador. Pero hablando de libros, ¿qué libro recomendarías? Por ejemplo, yo he leído el de Cómo ganar amigos e influir en personas, me pareció muy bueno, Mm. pero ¿qué libro tú recomendarías para mejorar la oratoria?
Mira, el que tú acabas de nombrar bien, o sea, al final, mira, como cada uno de nosotros quiere utilizar esto para una cosa distinta, no te voy a decir, mira, X, Y, Z libro, porque creo que no tiene sentido. Porque si tú lo que eres es una persona que quiere ser abogado y quiere saber de argumentación jurídica y de comunicación para juristas, pues oye, búscate libros que te sirvan para argumentación jurídica, para comunicación para juristas. Si tú eres alguien que está estudiando marketing, finanzas, yo buscaría cosas especializadas hacia cómo comunicar en ese ámbito. Porque un libro que te diga, mueve las manos así, mueve las manos asá, no pongas los pies así, sino ponlos asá, pues al final no creo que te vaya a enseñar mucho más allá de que le vas a dar dinero a la persona que la ha escrito. Mm. Depende del ámbito que a ti te guste o el ámbito en el que tú te quieras especializar, búscate un libro que te puedas enfocar a eso. Yo, como jurista, he leído libros de comunicación jurídica, de argumentación jurídica, manuales, en mi caso, de comunicación política, pues porque era el área que a mí me interesaba. Volvemos a la especialización, como he Ujú. mencionado. Ya he mencionado mucho el lenguaje corporal y también, como he dicho yo, de la manipulación. ¿Te fijas tú en el lenguaje corporal de mí? Por ejemplo, ¿te has fijado en mi lenguaje corporal ahora mismo y has dicho, vale, porque en base a cómo me está hablando, pero su cuerpo está diciendo otra cosa y demás? ¿Es verdad eso de que su cuerpo dice una cosa y su boca puede decir otra? Primero de todo, sí, sí, el lenguaje corporal es muy importante, pero me hace mucha gracia porque mucha de la gente que cuando yo voy a grabar un podcast o alguna entrevista, esto me lo pregunta como si yo fuera por la vida aquí analizando Claro, claro, a la claro, persona claro. que tengo delante. Al final, tú hablas como una persona normal, igual que yo hablo como una persona normal, y eso es lo más importante, ¿eh? Hablar como una Mm, persona normal. Y en una conversación como la que estamos teniendo, yo no me fijo en si tú mueves, vale. tienes esto hacia allá, cosas que yo quizá en un debate o en un discurso sí que tendría en cuenta, porque Ah, esto es una conversación normal. Ahora bien, hay cosas que se pueden estudiar y que se aprenden para saber si una persona, por ejemplo, quiere irse de una conversación. eso sí. Sí, claro que existe. Que yo me fijo cuando estamos, por ejemplo, en un cóctel o en una cena, estamos de pie, en la dirección que tienen los pies de la otra persona para saber si se quiere o no se quiere salir de la conversación. Hombre, si te digo que no, te estaría mintiendo, porque lo tengo tan interiorizado dentro de mí que sí que lo tengo en cuenta, sí, sí. Vale, eso te iba a decir, yo sí he leído sobre lo de los pies, si Mm. los pies te están apuntando a ti es como que está interesado, si está apuntando para otro lado es que en realidad se quiere ir. ¿Hay otro de estos lenguajes corporales que no sea tan famoso y que tú digas, esto también te influye? Suele decirse mucho lo de que cuando te hacen una pregunta, si miras para arriba, pues es uno, si miras para abajo, depende, es que te estoy mintiendo, que te estoy preguntando, o que estoy pensando en la respuesta, ¿no? Yo tampoco soy un gran experto en decirte, si miras hacia la izquierda es que te estoy mintiendo. No, realmente no. Pero lo que dices de los pies, que es algo que se suele comentar bastante, pues sí que es cierto que cuando tú estás hablando con una persona, la postura mm, que refleja de forma correcta mi atención respecto a ti es que sea una postura recta. No quiere decir Mm, que yo esté dirigiendo los pies hacia claro. allá y que mi cara esté hacia ti. No, en teoría todo el cuerpo tiene que estar orientado hacia la Claro. persona a la cual estás comunicando y esa sería la postura correcta. Pero yo siempre digo lo mismo en mis clases. Esto quiere decir que si os encontráis en una situación, es que en 100 de cada 100 casos, el 100% de los casos esto va a ser así. No, No, esto no es una obviamente. ciencia exacta, no es matemática, no es ingeniería y son simplemente ladrillos, Vale. ¿vale? De información y consejos que tú puedes guardarlos en tu mochila y utilizarlos según las circunstancias, pero Claro, no es claro. que si una persona, jo, es que está mirando los pies hacia allí, eso significa que le caigo mal. No, no Ok, podemos ok, caer en ok. eso porque sería ridículo. Ok, perfecto. Y estoy pensando ahora que cuando me hacen una pregunta y no sé qué contestar, ¿qué muletillas puedo usar para ganar tiempo? Porque como digo, si tú me preguntas algo y yo no sé, generalmente voy a hacer y eso queda muy mal. Entonces, ¿qué puedo hacer para ganar ese tiempo y no quedar mal? Claro, lo primero de todo es anular absolutamente muletillas o sonidos de, pues mira, tal. Mm, Lo importante es primero intentar mantener la mirada en la otra persona y no aparentar que estás ahí buscando inspiración de la Virgen María por arriba. Eso es lo primero. Lo segundo, pues si no lo tienes claro y estás intentando pues pensar una respuesta, una breve introducción. O te digo, pues mira, me parece buena pregunta, pero antes te diré que tal, tal, tal. O decirte, mira, antes de responderte, te voy a dejar muy claro que
intentar meter una cierta introducción. Vale. Si estás en un torneo de debate y te levantas la mano para hacerte una pregunta que no sabes, pues lo suyo es que nosotros intentemos responderla, si podemos, en el momento, la forma más ágil posible, y si no, darle un poco una patada a la pregunta, decir, se la responderé luego, y si somos capaces luego, pues decir, y aquí le respondo a su pregunta, y se la respondes. Vale, vale, vale. Uf, claro, es que suena súper bien el luego te la respondo al... Claro, o cambia sea, mucho, cambia pero muchísimo, luego hay más que que... responderla, ¿eh? Que esa es Vale, vale. eso es lo difícil. Y estoy pensando en las redes, tú publicas cosas en las redes, pero no tienes como reels así enseñando puntualmente. Por qué no apuntas como las redes como hay otros expertos en oratoria que dan 20.000 reels y 20.000 todas? Pues mira, me lo han dicho tanto, esto es de las cosas que más me han dicho. O Claro, sea, a lo mejor algún día me lanzo a hacerlo, pero yo lo que creo es que esto requiere tiempo, o sea, requiere mucho tiempo. Requiere tiempo, requiere preparación, requiere capacidad para grabar, para cortar, para hacerlo bien, para hacerlo mal, no lo voy a hacer, y requiere tiempo. Y por suerte o por desgracia, pues ahora mismo tengo de todo menos vale, tiempo. Tengo el calendario tan lleno y tan vale. colapsado que no me da tiempo a hacerlo. Pero Ok. bueno, oye, a lo mejor de aquí a un tiempo lo hago. Claro, claro, pero digamos que al final tu trabajo está fuera de cámara, está con clientes mano a mano, digamos, entonces no te hace falta tantas redes. Vale, perfecto. Y aquí me había apuntado uno como para el último de, si solo tuvieras un minuto para convencer al mundo de algo, ¿qué dirías? O sea, quiero que me des un discurso así rápido, un minuto, y que convenzas sobre un tema, el tema que tú quieras, pero para convencer. Pues mira, yo diría que le recordaría a la gente que al final el cambio o los cambios que han venido en el mundo vienen como consecuencia de la gente que hace cosas. Nunca el cambio ha sucedido o nunca han pasado cosas con gente quedándose en su casa tranquilamente tumbada en el sofá. Algo que a mí siempre me ha importado es ser muy proactivo, ser curioso, ser una persona interesada en las cosas que le rodean. Si una persona de verdad quiere cambiar el mundo y quiere hacer cosas que le saquen de la situación en la que está viviendo, tiene que intentar cosas, tiene que ser proactivo y tiene que ser curioso. Yo lo que me encantaría es que todas las personas a las que yo le he dado clase o todas las personas que me escuchen se vayan con esa pequeña ilusión o esa pequeña esperanza o esa pequeña convicción de que uno tiene que salir de su casa, tiene que abrir la puerta, tiene que salir al mundo real, conocer gente y hacer cosas, porque si no las haces, seguro que tu situación no va a cambiar, porque a gente que le toque la lotería sin comprar el boleto de lotería, no hay ninguna. Buenísima esa última frase para cerrar. Pero me ha quedado pensando, has dicho nunca. Y a mí siempre me han dicho, nunca digas nunca. ¿Es verdad eso o no? Vamos, esto es como cuando dicen, si tienes que dar un mitin político, no digas la palabra no, porque la mente de la persona intenta Mm, eliminar la palabra no. Bueno, si tú dices la palabra nunca, con el tono con el que lo tienes que poner, claro, con el claro. silencio que lo tienes que poner, no hay palabras que no se tenga que decir nunca. Ah, vale, te Te iba a lo vuelvo decir, a decir nunca. no, vale. O sea, no hay palabra prohibida o... Vale, 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 vale. Estos son vídeos de Reels de Instagram, que no digas la palabra tal porque la gente no lo entiende. No, mira, Sí, tú sí, hablas sí. normal. Hablas normal. La palabra nunca la utiliza mi abuela, el pescadero, el frutero y el decano de mi facultad. Y no pasa absolutamente nada. Vale, 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 vale. Vale, sí, porque es que el otro episodio también decíamos, por ejemplo, nunca digas nunca o siempre, porque después, cuando pasa el tiempo, tal ese nunca lo hagas, ¿me entiendes? Y como que me dicen, nunca digas nunca, porque yo ahora digo, nunca voy a tocar libreta azul. Y después, dentro de 3 años, me ves con libreta azul y digo, Ah, uy, bueno, claro. pero por eso digo, no está prohibida la palabra nunca, siempre, todo o nada. Bueno, a ver, yo lo seguiré diciendo porque yo asumo mis errores. Si hoy digo que nunca me pondré una corbata amarilla porque tal, y dentro de 2 años llevo una corbata amarilla, oye, pues yo también las personas evolucionan. Ok, ok. Que una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es mentir, ¿no? Que ahora está muy de moda. Yo puedo cambiar de opinión, pero Claro. no tantas veces porque entonces ya parezco un poco mentiroso. Vale, perfecto. Bueno, como digo, me ha gustado mucho. Hemos tocado un poco de todo. No sé si queda algo, si no, ya paso a la última temática del podcast. Adelante. Adelante. Pues es el último invitado, le hace una pregunta al próximo invitado sin saber quién es. O sea, ¿Vale? Josué hizo la pregunta, pero no sabía que venía Alberto. Y me preguntó, ¿puedo saber quién viene? Le digo, no, no, Si toda no, la no tiene pregunta. gracia, ¿vale? Ok. Claro, él es un divulgador cristiano, habla de él. José Moreno tiene un podcast, ha ido Jordi Wild, etcétera, y habla mucho de Dios. Claro, y por eso pongo el contexto de la pregunta, porque si no me hace, joder, qué pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti?
Pues mira, para responderte a esto, primero te diré, yo no soy una persona cristiana católica practicante, Ujú. pero decir eso y no reconocer que Jesús de Nazaret es una persona que ha influido e influye e influirá en mi vida y la de todos, no tendría ningún tipo de sentido. Yo creo que Jesús ha sido o es probablemente la persona más influyente en toda la historia de la humanidad. Eh, Sentó o a través de su existencia, de su nacimiento, de su muerte, sentó las bases del cristianismo, que son uno de los tres pilares fundamentales junto con la filosofía griega y el derecho romano de lo que es hoy Europa y que forma parte de la cultura y de la tradición de mi país y de Occidente. Y pese a que yo no ser una persona católica practicante, sí que reconozco su importancia absoluta y sí que defiendo la tradición histórica y las bondades del cristianismo. Perfecto, me parece que has respondido No sé si muy le bien. gustará al invitado. Veremos, a ver, Josué, si lo miras, a ver qué opina. Le voy a hablar por WhatsApp después, le voy a decir, a ver, fíjate que te ha respondido Alberto. Y aquí tú haces la pregunta, yo no la veo porque me gusta que sea sorpresa para mí también, Vale. porque como digo, Josué me ha pillado un poco de sorpresa con la pregunta. Pero bueno, Alberto, me ha encantado lo que has hablado. Me has motivado mucho, como dices tú, a yo tratar de aprender más sobre oratoria porque, como digo, me ha gustado mucho tu confianza y bueno, sí, confianza que has dado en las respuestas. Me gustaría también aplicarlo a mí mismo. Así que me ha gustado mucho eso Pues me alegro y, muchísimo. y trataré de aprender más sobre ello y espero que la gente que lo haya visto pues haya aprendido de oratoria y se le pique ese bicho de curiosidad que has dicho tú para que mejoren, porque al final, no, lo has dicho tú, no es solamente para los políticos, el médico, el vendedor, las personas que se quieren relacionar y comunicar necesitan la oratoria. Así que muchas gracias. Gracias a ti por la intervención y te dejo aquí la pregunta para el próximo invitado.